Saludos cordiales, bienvenidos al canal desde 1902, bienvenidos al vídeo donde voy a poner las notas finales a los jugadores de la selección española de fútbol tras el Mundial 2026, donde hemos logrado ser los grandes campeones tras batir a Argentina 1-0 en la gran final. Así que os voy a invitar a que vosotros en la caja de comentarios también pongáis vuestras notas a los jugadores de la selección española de fútbol, que lo ha hecho extraordinariamente bien, ¿vale? Hemos ido de menos a más en este mundial y hemos terminado en lo más alto del podium. Así que, señores, todo el mundo apoyando el vídeo con el botón de like, suscríbanse para no perderse ningún contenido y si queréis apoyar un poquito más podéis haceros miembros del canal. Vamos a empezar con los porteros, señoras y señores, que bueno, ya sabéis que había un pequeño debate sobre la portería, dado que hay mucha gente que piensa que Unai Simón es el peor de los 3 porteros convocados, ¿vale? Pero sin embargo sabemos también que es el portero del cual Luis de la Fuente tiene plena confianza. Y al final del día ha sido el único portero, Unai Simón, el que ha jugado en este mundial. El resto de porteros simplemente han estado de compañía, y apoyando, ¿no? Así que vamos a dar la nota a Unai Simón, que bueno, pues ha sido una actuación, la de Unai Simón, donde yo creo que ha sido de las más tranquilas de la historia, ¿no? Nunca he visto a un portero en un mundial que prácticamente no tenga que hacer trabajo, El punto positivo para Unai Simón ha sido en las salidas, en balones largos, ha estado muy concentrado en ese aspecto, saliendo a tapar balones complicados, pero bajo palos prácticamente no ha sido puesto a prueba, ¿no? Y el gran defecto para mí ha sido los balones aéreos, donde ha dejado bastantes dudas, ¿no? Incluso en alguna entrega con el balón en los pies, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que Unai Simón es un portero que él cree que tiene unas grandes condiciones con su pie, pero que luego comete grandes errores por su exceso de confianza, ¿no? Pero bueno, en líneas generales, para lo que ha estado, que es para salir a cortar balones fuera del área, lo ha hecho excepcionalmente bien. Así que le voy a poner a Unai Simón un 8. David Raya y Joan García, evidentemente, como no han jugado, pues no les voy a valorar. Y pasamos ya a los defensas, empezando por Marcos Llorente. Marcos Llorente, la verdad, que venía haciendo una gran temporada en el Atlético de Madrid, un jugador total, capaz de jugar en muchas posiciones y hacerlo bien en todas ellas. Sin embargo, pues en este mundial empezó siendo titular como lateral derecho y en el primer partido contra Cabo Verde estuvo muy apagado, poco activo, ¿no? Eso significó que terminó perdiendo el puesto y no lo volvió a recuperar, Creo que le dieron en la titularidad también contra Uruguay, pero como tampoco brilló en exceso, pues terminó perdiendo la titularidad en favor de Pedro Porro. Y la verdad, pues Marcos Llorente, lo poco que ha jugado, pues ha estado bastante discretito. Así que le vamos a poner a Marcos Llorente pues un 3. Pedro Porro, todo lo contrario, empezó de suplente y en base al mal rendimiento del titular, pues alcanzó la titularidad y la mantuvo porque dio grandes exhibiciones desde el lateral derecho, marcando goles importantes, haciendo una gran dupla por banda derecha con Lamine Yamal, con gran entendimiento, siendo un lateral muy seguro defensivamente y además con profundidad. Me ha gustado mucho el mundial de Pedro Porro, así que le voy a poner a Pedro Porro un 8,5. Cucurella, pues Cucurella también ha hecho un gran mundial, siendo uno de los jugadores más importantes en el inicio, tanto por su labor defensiva como la ofensiva. Luego, a medida que ha ido avanzando el mundial, pues la aportación ofensiva ha ido disminuyendo, pero ha mantenido ese poderío defensivo descomunal de que es un jugador que es una absoluta lapa y que es pegamento y medio, ¿no? O sea, es muy difícil marcharse de Cucurella en el 1 contra 1. Por lo tanto, gran mundial de Cucurella, gran fichaje del Real Madrid, por cierto, Le vamos a poner a Cucurella un 9. Grimaldo, pues la otra cara de la moneda en el lateral, dado que como Cucurella se lo ha jugado absolutamente todo, pues Grimaldo ni ha podido debutar, que yo sepa, no ha jugado ni un solo minuto. Hay que decir que es un gran lateral, que ofensivamente tiene un pie, un golpe de balón extraordinario, pero claro, es que Cucurella es tan competitivo y ha funcionado siempre tan bien que es imposible quitarle el puesto a día de hoy. Así que Grimaldo, siendo un gran lateral, pues no ha recibido oportunidades, así que no le vamos a poner nota. Laporte, absolutamente brutal sus prestaciones, descomunal, ¿vale? De principio a fin, dando mucha seguridad, salida de balón, experiencia, saber estar, ¿vale? Ha hecho un mundial absolutamente impoluto, haciendo una dupla de centrales con Cubarsí espectacular. Impresionante Laporte, que siempre rinde muy bien con la selección española. Le vamos a poner a Laporte un 10. 10 para Laporte. No se puede hacer mejor, ¿vale? Puedes igualar, pero mejor es imposible. Cubarsí, más de lo mismo, ¿vale? Increíble lo de este chico, que además
tiene una juventud asombrosa y juega como si fuera Laporte, un tipo ya con 30 años, con mucha experiencia, con saber estar, salida de balón, muy limpio. Tremendas prestaciones de Cubarsí con tan solo 19 años, ¿vale? Es así, ¿no? Ha venido como un cañón en la temporada, empezó discreto en el Barcelona, fue yendo a más, terminó por todo lo alto y en el Mundial se la ha sacado de manera bárbara. Qué gran seguridad defensiva de este chico, ¿eh? Y repito, sin pegar un mal palo a nadie, ¿eh? Máxima limpieza. Un 10 a Cubarsí también, espectacular, ¿eh? Espectacular. Marc Pubil, pues evidentemente no ha podido jugar prácticamente nada porque la seguridad defensiva de España era brutal, ¿eh? Y como ha pasado de ser lateral a central, pues como central no ha tenido oportunidad ninguna, ¿no? Así que no le ponemos nota a Marc Pubil. Eric García, pues tampoco estaba jugando absolutamente nada hasta que le dieron oportunidad en la final, unos minutillos. El chico cumplió esos minutos, la verdad, lo hizo bien. Pero bueno, tampoco le podemos poner una gran nota porque apenas ha participado. Así que, pues, no le voy a poner nota a Eric García por esos 20-30 minutos que ha jugado en el Mundial, ¿vale? Rodri. Espectacular. El gran motor de la selección española. Fíjate que dejaba dudas su rendimiento por el tema de las lesiones que ha tenido graves, de que Zubimendi había dado un gran rendimiento en la selección española mientras él no estaba, ¿eh? Yo lo dije, Zubimendi merecía ser el titular porque mientras Rodri ha estado lesionado, Zubimendi se la ha sacado, ha dado un rendimiento brutal y era una injusticia que ahora pues Rodri regresara sin tener méritos propios. Pero vamos, que los méritos Rodri los ha ofrecido dentro del terreno de juego. Ha ido de menos a más en este Mundial y ha terminado siendo, repito, el capitán general, jugando España lo que él jugaba, dándole siempre salida, limpia, ritmo, tranquilidad. Me encanta este chico cómo sale de situaciones súper ultra complicadas, con una tranquilidad, con una clase espectacular. Parece que no se equivoca nunca, ¿no? Es una cosa bárbara, ¿no? Así que Rodri, la verdad, mundialazo, ¿vale? Mundialazo. Le voy a poner a Rodri un 9,5. Zubimendi, pues también solo ha podido disputar unos minutos en la final, como Eric García. Salieron, de hecho, los dos a la vez, ¿eh? Yo creo que les quiso premiar de la fuente, en un momento complicado, además. O sea que fueron cambios con riesgo, ¿no? Y Zubimendi, que venía ya un poquito de caída con el Arsenal, que había perdido la titularidad, pues aquí, repito, consideraba yo que merecía más oportunidades. Sin embargo, pues ante el gran nivel que ha dado Rodri, pues no le han dado nada de bola, ¿no? Es así. Otra cosa es que Rodri no hubiera estado dando la talla, seguramente hubiera recibido más minutos. Pero, bueno, pues no le vamos a poner nota a Zubimendi. Pedri, que venía a ser una de las grandes estrellas del Mundial, uno de los jugadores emblema. Sin embargo, pues no ha estado a la altura de lo que se esperaba, ¿no? Al final del día, tener a Rodri al lado, pues son dos jugadores que como que quieren hacer la misma labor, ¿no? Da la sensación de que, pudiendo ser complementarios, pues es difícil que se complementen porque al final los dos quieren amasar el balón, quieren dirigir el cotarro y no pueden dirigir dos el cotarro, ¿vale? Cada uno tiene que tener su función. Esa es la realidad, ¿no? Entonces Pedri se ha visto un poquito como apagado, fallón, cansado incluso. Ha mejorado cuando ha salido en las segundas partes, esa es la realidad. Y bueno, pues le vamos a poner a Pedri un 5, ¿vale? Pero más por el nivel que ha dado en las segundas partes que como la titularidad. Si fuera por titularidad, peor todavía, ¿no? Gavi. Bueno, Gavi empezó de titular el primer partido. La verdad que nadie lo entendió. Nadie entendió incluso su convocatoria. Pero bueno, pues el chico ya sabemos lo que es capaz de ofrecer, ¿no? Mucha garra, muchos bemoles, es un jugador competitivo. Sin embargo, como en el primer partido fue contra Cabo Verde, que no era un partido precisamente para entregarse y luchar, porque era un partido que ibas a dominar entero el partido y le faltó fútbol, ¿no? Para dominarlo. Y bueno, pues el resto del partido, el resto del Mundial que ha jugado ha sido 4 ratos, ¿no? Así que a Gavi, pues mala nota, evidentemente. Le vamos a poner a Gavi un 2. Fabián, pues de menos a más. Empezó de suplente, alcanzó la titularidad en base al mal rendimiento de Pedri y la verdad que ha terminado haciendo un gran Mundial. Ya hizo una gran Eurocopa, fue para mí el mejor de la Eurocopa y aquí simplemente han tenido que darle la oportunidad para que él brillase. Y ha sabido complementarse muy bien con Rodri, se complementan muy bien, cada uno con su función, y realmente ha metido incluso algún gol importante, así que Fabián le voy a poner un 8. Dani Olmo, pues otro que siempre es de los grandes tapados, como que siempre es menospreciado, siendo suplente, pero que termina alcanzando la titularidad por méritos propios, Parece que siempre tiene que empezar de cero y ganárselo, pero lo hace y se lo gana, ¿vale? Es así, Y fíjate que esta vez ni siquiera ha metido goles, ¿no? No ha hecho falta que meta goles, pero ha participado en goles, ha generado mucho desequilibrio desde la media punta,
jugando muy bien de espalda, descongestionando, en fin, grandes actuaciones de Dani Olmo. Le voy a poner a Dani Olmo un 8,5. Mikel Merino, un hombre que, bueno, pues ha habido que esperarle con paciencia porque pues el chico había tenido una lesión gravísima en un momento clave de la temporada. Daba la sensación de que se iba a perder el Mundial. Sin embargo, Luis de la Fuente le ha sabido esperar con paciencia porque sabía que era un jugador muy importante. Estaba siendo el jugador más importante junto a Oyarzábal de la selección española antes de lesionarse. Y bueno, pues realmente, evidentemente, no está al nivel físico que el resto de sus compañeros. Le falta ritmo competitivo, la competencia es grande, además en el equipo, por lo tanto ha tenido que esperar desde la suplencia para ofrecer la mejor versión también, ¿no? Y así un hombre de los milagros porque tanto en octavos como en cuartos marcó el gol definitivo que nos hizo pasar de fase en las situaciones más complicadas para España, ¿no? Donde parecía que no había manera, él apareció y espectacular, ¿no? Así que le voy a poner a Mikel Merino desde la función de suplente revulsivo un 8,5. Jeremy Pino pues ha tenido pocas oportunidades también, ¿no? También ha tenido problemas físicos, no ha podido jugar demasiado, así que no le voy a poner valoración. Alex Baena, pues mira, una de las revelaciones porque era un jugador que nadie pensaba que iba a tener minutos. De hecho, mucha gente se sorprendió por su convocatoria porque su temporada con el Atlético había sido muy discreta, perdiendo mucho protagonismo, también con problemas de lesiones. Sin embargo, aquí empezó de suplente y terminó alzándose con la titularidad en base a su competitividad. O sea, puede que no sea el mejor jugador en el 1 contra 1, ni el más rápido, ni el más goleador, pero tiene un espíritu competitivo, luchador, tiene visión de juego, en fin, es un jugador muy completo, seguramente un 10 en nada, pero un 7 o un 8 en muchas cosas, y eso lo ha valido para terminar siendo titular indiscutible, ¿no? Es así que le vamos a poner a Baena un 8. Víctor Muñoz, pues desgraciadamente también ha venido tocado a este Mundial, ¿vale? Ha sido una de las revelaciones de la temporada en el Osasuna. Y desgraciadamente, pues como venía tocado, no ha recibido oportunidades, así que no le vamos a poner nota, ¿no? Nico Williams, pues también muchos problemas esta temporada con las lesiones en el Athletic Club. En la selección española también vino tocado. Luego contra Uruguay, cuando recibió minutos, también le masacraron a palos y se lo cargaron. Pero bueno, al final del día, sin tener prácticamente casi minutos, en la final apareció. ¿Y de qué manera, no? Siendo absolutamente clave, metió un gol que le anularon, estuvo a punto de marcar otro, dio la asistencia del gol de Ferran. O sea que fue absolutamente clave desde su entrada, marcando las diferencias. Es un jugador que tiene un potencial enorme. Y bueno, pues esperemos que en el futuro lo demuestre a las mil maravillas, ¿no? Como lo demostró en la Eurocopa, de hecho. Le vamos a poner a Nico Williams por esa participación en la final un 5. Pasamos a Borja Iglesias. Que bueno, pues hay que decir que es un jugador también que genera bastante hate, todo se ha dicho. No es tan malo como dicen, ¿vale? Al final mucha gente se deja guiar por el odio que le tiene para decir que es un paquete. No considero que sea un paquete. Yo creo que es un delantero que sabe jugar muy bien de espaldas con el balón, descongestionar, tiene llegada, no es un super goleador, evidentemente, pero bueno, yo creo que es un buen jugador. Sin embargo, bueno, pues en el Mundial no ha recibido oportunidades, prácticamente, así que pues no le podemos valorar. Oyarzábal. Bueno, titular indiscutible, ha ido de más a menos en este Mundial, goles importantes al principio, luego se ha ido apagando un poco, pero siempre es una garantía y repito, ha sido titular indiscutible. Por lo tanto, Oyarzábal le vamos a poner un 8, ¿vale? Un 8. Y bueno, pues quedan Ferran Torres, el gran superhéroe, jugador siempre menospreciado, vilipendiado, criticado. Se le falta bastante respeto a Ferran Torres. Yo creo que es un buen jugador. Más que para titular, es un buen suplente. Considero que es un buen suplente. Y que es un perfil totalmente diferente a Oyarzábal, ¿no? Es un jugador que va más al espacio, que tiene más velocidad, ¿vale? No la pide tanto al pie. Y bueno, pues es cierto que tiene sus deficiencias de cara a portería, pero bueno, ha aparecido en el momento que tenía que aparecer, ¿vale? Cuando más se le necesitó. Llevaba un Mundial aciago, no le salía nada de cara a portería, pero en un momento dado coge un balón rechazado o dejado atrás por Nico Williams y desde segunda línea, apareciendo en el espacio, mete un trayazo con la zurda para adentro, 1-0 y campeones del mundo. Por lo tanto, Ferran Torres, que no es que haya hecho un gran Mundial ni mucho menos, es el gran héroe. Le vamos a poner a Ferran Torres un 7,5. Y por último, pues queda para mí una de las grandes decepciones de la selección española, que es Lamine Yamal, que bueno, pues evidentemente todo el foco estaba puesto sobre él, como la estrella en ciernes, el chaval joven que está despuntando en el mundo.
Cierto es que venía de una lesión, que le ha mantenido parado 2 meses, que no estaba al ritmo de sus compañeros, que ha ido entrando poco a poco hasta alzarse con la titularidad, pero realmente, pues, ya estando sano, pero sin ritmo, pues evidentemente no ha sabido estar a la altura competitiva de las grandes estrellas de este mundial, como Mbappé, como Kane, como Messi, como Haaland y compañía. Pero bueno, por lo menos hemos visto una versión solidaria de Lamine Yamal, donde él se ha puesto, pues, a favor de sus compañeros a la hora de trabajar, de defender, de presionar, de morder, ¿vale? Se ha sabido sacrificar, dejando a un lado su ego, y a pesar de que no ha brillado individualmente, pues siempre ha sido un jugador que ha requerido que las defensas rivales pues vayan a cubrirle, que le genere espacio a sus demás compañeros. Y bueno, pues se ha sacrificado, repito, reitero, a nivel defensivo, que es importantísimo, que muchas estrellas no lo hacen, esa es la realidad. Así que le voy a poner una nota a Lamine Yamal de un 5, ¿vale? Un 5, discretito 5. Evidentemente el potencial de Lamine Yamal es muchísimo más alto, pero bueno, pues esto es lo que hay a día de hoy. Para finalizar, bueno, pues Luis de la Fuente, ¿no? Luis de la Fuente, que no se me olvide que, bueno, yo creo que la gestión ha ido de menos a más. Empezó haciendo una alineación extraña contra Cabo Verde, yo creo que menospreciando a la selección caboverdiana, porque todo el mundo pensaba que le íbamos a meter 6 fácilmente, pero sorprendieron al mundo entero, no solamente contra España, sino contra el resto de rivales. Pero luego ya empezó a tomar decisiones con cabeza y haciendo buenos cambios y haciendo los cambios en el 11 titular que tenían que hacer. Y se ha mojado, la verdad, en situaciones como la de Pedri, donde es un jugador muy importante y no le ha temblado el pulso en dejarlo de suplente. Así que le voy a poner a Luis de la Fuente un 10. El gran superhéroe español, Luis de la Fuente, ¿eh? Así que lo dicho, dejen vuestras notas en la caja de comentarios, apoyen a tope el vídeo, piquitos y feliz Navidad. ¡Nos vemos!